han perdido 6 de sus últimos 10 y los Medias Rojas han ganado 8 de los últimos 10. Tienen 5 en línea los Medias Rojas y los Yankees tienen 3 perdidos en línea. Y Boston se ha puesto por encima de ellos, sacándole un juego y medio de ventaja y ahora solamente están a 3 de Toronto, que son los quienes dominan el este de la Liga Americana. Este, este caso está interesante porque el equipo de Boston nadie lo da favorito porque quizás no tiene esos jugadores de renombre. Su jugador más, podemos decir que su jugador más llamativo era Rafael Devers y terminaron Sí. cambiándolo. Y sin embargo, han sabido jugar sin Devers en la alineación. Han sabido ingeniárselas con los jugadores que tienen. Y dicho sea de paso, ya están ganando el juego de hoy 5 carreras por 0. Entonces, algo que criticábamos en el pasado programa, el viernes, era que ellos habían sido tímidos en la fase límite de cambio. Entonces salieron unas declaraciones de su gerente general, Craig Breslow, el sábado, que él decía que sus principales piezas y lo que muchos equipos le pidieron fueron sus piezas que ya se están utilizando en grandes ligas. Las piezas de cambio más llamativas o prospectos más llamativos de Boston ya están en grandes ligas. Que es lo mismo que yo hablé contigo. No recuerdo si fue en privado o si fue aquí en el programa. Que yo te dije que Boston no tenía muchos prospectos para cambiar, porque no iban a cambiar a Roman Anthony, que quizás es Sí. su right field titular. No iban a cambiar a Marcelo Mayer, que estaba jugando tercera y ahora lo tienen en segunda de manera titular. Entonces, eso yo no recuerdo si fue aquí en vivo o fue, eh, o fue en privado que lo hablamos. O sea, eso yo lo voy a venir, que va a ser un equipo agresivo en la agencia de cambio, porque en la agencia libre de cambio, en la fecha límite de cambio, porque ellos no iban a ofrecer a los jugadores que ya están utilizando en grandes ligas y que le han dado resultados, porque en el caso de Roman Anthony empezó lento, pero ya ha empezado a mostrar su nivel. Sí, entonces él decía que no quería mover su estructura a grandes ligas. Él hablaba del caso específico de Eugenio Suárez. Él decía, si nos hubiese caído bien un designado, alguien que pudiera jugar primera base, de poder, alguien productivo, porque si tú te fijas, los designados, primera base de Boston, cuarto bate, son Remy González, Rev Snyder, les está funcionando, pero es algo que no sabemos si va, hasta qué punto va a funcionar, Exacto. Aunque hasta qué nivel competitivo va a funcionarle. Pero él decía eso, la estructura yo no la quería mover. Entonces, para darme bateadores como Eugenio Suárez, me estaban pidiendo lo que ahora mismo es mi estructura. exacto. Aunque lo de Romy González, yo no creo que vaya a ser, yo no creo que vaya a ser tan momentáneo, porque él está enseñando potencial pasado. Cuando jugó algunos juegos y hubo que buscarle la manera de jugar a Romy González. No jugó tantos partidos, solamente jugó 89, pero hubo un tramo de la temporada donde estaba batiendo errores. Este, yo creo que no va a ser tan momentáneo lo de Romy. Este año está bateando 2.94, que es un promedio muy bueno, aunque solamente ha jugado 57 partidos. Pero si le sigue funcionando, bien por ellos, porque un Mira, jugador de más, todavía hay muchísimos jugadores que pueden pasar que pueden ir a la postemporada vía cambio. O sea, ya no de la misma manera. Ahora tendría que ser vía waiver, vía web. donde el jugador primero sería seleccionado por los equipos de su misma división y en el orden desde abajo hacia arriba. O sea, el peor equipo tiene la primera opción. Por ejemplo, vamos a poner que los Marlins, que en Atlanta salga de este señor Osuna, Marcelo Osuna. Entonces,
el primer equipo que tendría chance sería los nacionales, de interesarle, pero los nacionales no se interesarían porque lo que podrían hacer es los nacionales al contrario, estaban vendiendo. Entonces, en ese mismo orden, tú sabes que los Phillies no lo van a coger porque los Phillies tienen ahí a Schwarber, ¿verdad? Pero tú podrías creer que los Mets lo podrían coger, pero por ahí sigue. Entonces, después irían a la otra liga, donde Atlanta podría hacerse, donde Boston podría hacerse de un jugador como él. Todavía hay jugadores, y menciono el caso de Ozuna para llega a la mente porque es un jugador que en el ambiente preciso, tú no te caes de lo que ese hombre tuvo el año pasado, numerito prácticamente de MVP, donde nadie lo mencionó porque a él le juega la misma posición que juega Otani, y los numeritos que puso Otani, pues desafortunadamente Marcelo Ozuna no, pero Marcelo Ozuna coqueteó muchísimo tiempo con un numerito extraordinario, bateando cerca de 300, se mantuvo todo el año cerca de 40 jonrones y cienta y tanta carreras remolcadas el año pasado. O sea que no creo que Ozuna esté acabado, como que en un ambiente, para poner un ejemplo, los Medias Rojas de Boston y ese poste corto del jardín izquierdo o esa pared alta, yo creo que Ozuna podría causar algunos daños, especialmente si lo utilizan de la manera correcta, en donde quizá no lo dejen jugar contra lanzadores derechos y que solamente juega contra zurdo. Vamos a ver lo que pasa, todavía falta mucha pelota, faltan 2 meses de Grandes Ligas y esto es ahora que se pone. Sí, y lo de Boston es algo, vamos a decir, impresionante, ¿no? Porque ya lo decía al principio, no tienen esos jugadores de renombre. Han tratado de construir un equipo con bajo presupuesto y les está resultando. Si tú miras el bullpen de los Medias Rojas de Boston, es un bullpen que ahora mismo está sólido y yo creo que el único jugador llamativo que tienen es Aroldis Chapman. O sea, tú no puedes sacar otro jugador que tú puedes decir que es élite en Grandes Ligas, o al menos yo no lo tengo en mente ahora mismo. Del Entonces, bullpen, tú dices, del bullpen. sí, sí, porque incluso Jordan Hicks, que criticamos eso aquí, que llegó en cambio Le ha estado yendo bien. después que llegó a Boston, su efectividad es de 1.72. Cuando él viene de San Francisco, donde su efectividad fue de 6 puntos y algo. O sea, Pero no podemos olvidarnos de Jordan Heath, que era el cerrador De San de los Luis. Cardenales de San Luis, cuando Hesley era el zero man de ese equipo y pasó al equipo de Toronto y después firmó como agente libre con el equipo de los Marineros del Ciales, me parece, y entonces es que llega. O sea que Heath no es que es un muchachito que lo estamos viendo por primera vez, es un hombre que es probado como relevista, un hombre que tira 100 millas por hora como si nada, ¿entiendes? De hecho, cronometró 103 en su momento y el problema de él no ha variado su velocidad. O sea que Heath no es que un desconocido, es un hombre que ha venido haciendo trabajo antes y lo viene elevando, y de la manera como le pichó a Correa Sí, en una situación que ellos tenían chance. lo que Josué dice que criticamos aquí es que cuando él llega en el cambio de Devers, él tenía una efectividad de 7.78. Hicks tuvo unos buenos primeros años con San Luis cuando fue cerrador, pero luego que se hizo, que Abridor. intentaron ponerlo de San abridor, Francisco sí, precisamente fue. sí, no hemos visto el mismo Hicks, pero ahora él había estado fungiendo como zero man en San Francisco, no le fue muy bien. Ahora en Boston parece que un nuevo ambiente le ha venido bien. Sí, eso sucede mucho con el cambio de ambiente. Sí, en un bullpen que está funcionando, que tú vienes a ayudar. Es algo que hablábamos la semana pasada de los bateadores, que usted lo mencionaba, que cuando un bateador viene con la mente de que él lo que viene es ayudar a una estructura que está ahí hecha, es más fácil para producir que sentirse con la responsabilidad de que tiene que cargar una alineación o en este caso un bullpen, en caso de Jordan Hicks. Y el mismo Aroldis Chapman, cuando se trajo a esa organización, no se pensó que él iba a ser el cerrador. O sea, Eh,
Chapman había tenido un resurgir con los Piratas. Sí, pero ellos lo traían, de hecho, si te fijas, debe de tener como algunos 7, 8 holes. Tú que tienes la pantalla frente a ti, tuvo unos cuantos holes a principio de temporada. ¿Cuánto Sí, tiene en porque total? ¿Cuánto tiene? el cerrador de ellos era Liam Hendricks. Se lesionó. Volvió ahora, pero yo creo que no lo están utilizando mucho porque no he visto muchas participaciones de ellos últimamente, pero ahora buscando entre el bullpen